Escritos de filosofía política. Mijail Bakunin. Parte 2. Crítica de la sociedad existente. 11. Intereses de clase en el patriotismo moderno. La existencia misma del Estado exige que haya alguna clase privilegiada vitalmente comprometida en el mantenimiento de esa existencia, y los intereses grupales de esta clase privilegiada son precisamente lo que se denomina patriotismo. Esa flagrante negación de la humanidad que la esencia misma del Estado es, desde el punto de vista estatal, el deber supremo y la mayor de las virtudes, se denomina patriotismo y constituye la moralidad trascendente del Estado. El verdadero patriotismo es, por supuesto, un sentimiento muy respetable, pero al mismo tiempo un sentimiento mezquino, excluyente, antihumano y a veces simplemente bestial. Un patriota coherente es quien, amando apasionadamente a su patria y a todo cuanto llama propio, odia de igual manera a todo lo extranjero. El patriotismo sin libertad es un instrumento de la reacción. El patriotismo que tiende a una unidad no basada sobre la libertad es un mal patriotismo. Es culpable desde el punto de vista de los intereses reales del pueblo y del país que pretende exaltar y servir. Ese patriotismo se convierte, muy a menudo en contra de su voluntad, en amigo de la reacción y enemigo de la revolución, es decir, de la emancipación de las naciones y los hombres. Patriotismo burgués. El patriotismo burgués, tal y como yo lo concibo, es solo una pasión muy despreciable, muy mezquina, especialmente mercenaria y profundamente antihumana, que tiene por objeto la preservación y el mantenimiento del poder del Estado nacional, es decir, la conservación de todos los privilegios de los explotadores a lo largo de la nación. Los caballeros burgueses de todos los partidos, incluso los del tipo más avanzado y radical, por cosmopolitas que puedan ser en sus puntos de vista oficiales, se muestran políticamente como patriotas ardientes y fanáticos del Estado cuando se trata de ganar dinero explotando en mayor medida todavía el trabajo del pueblo. De hecho, este patriotismo, como bien dijo el señor Thiers, ilustre asesino del proletariado parisino y efectivo salvador de la Francia actual, no es más que el culto y la pasión del Estado nacional. El patriotismo burgués degenera cuando se ve enfrentado a un movimiento revolucionario de trabajadores. Los últimos acontecimientos han demostrado que el patriotismo, suprema virtud del Estado y alma que anima su poder, ya no existe en Francia. En las clases superiores solo se manifiesta bajo la forma de vanidad nacional. Pero esta vanidad es tan débil y ha sido tan animada por la necesidad y el hábito burgués de sacrificar intereses ideales en beneficio de intereses reales que durante la última guerra, el conflicto franco-prusiano, ni por poco tiempo pudo siquiera convertir en patriotas a los tenderos, obreros de negocios, especuladores en bolsa, militares, burócratas, capitalistas y nobles formados jesuíticamente. Todos ellos perdieron su valor, todos traicionaron a su país al tener solo una cosa en la cabeza, salvar su propiedad, y todos ellos intentaron trocar en propia ventaja la calamidad que había caído sobre Francia. Todos ellos, sin excepción, compitieron a la hora de lanzarse a merced del orgulloso vencedor que se convirtió en árbitro de los destinos franceses. Predicaron únicamente la sumisión y la mansedumbre, pidiendo humildemente la paz, pero ahora todos esos degenerados charlatanes se han hecho patriotas y nacionalistas otra vez y han vuelto a su jactancia, por más que este engaño ridículo y repulsivo por parte de héroes tan baratos no pueda oscurecer la evidencia de su reciente villanía. El patriotismo de los campesinos debilitado por la psicología burguesa. Todavía más importante es el hecho de que la población rural de Francia no mostró el más ligero patriotismo. En contra de lo que podría normalmente pensarse, el campesino francés ha dejado de ser un patriota desde el momento mismo de convertirse en un propietario. En el periodo de Juana de Arco, fueron los campesinos quienes cargaron con el peso de la lucha que salvó a Francia.
en 1792 y más tarde fueron principalmente los campesinos quienes vencieron a la coalición militar del resto de Europa. Pero se trataba entonces de un asunto muy distinto. Debido a la venta barata de las propiedades pertenecientes a la iglesia y la nobleza, el campesino pasó a ser propietario de la renta que antes cultivaba como un esclavo, y por eso temía justamente que, en caso de derrota, los emigrados que seguían a la retaguardia de las tropas alemanas le arrebatasen su propiedad recién adquirida. Pero ahora no tenía ese miedo, y mostró la mayor de las indiferencias hacia la vergonzosa derrota de su dulce patria. En las provincias centrales de Francia, los campesinos expulsaban a los voluntarios franceses y extranjeros que habían tomado las armas para salvar a Francia, negándoles cualquier ayuda y traicionándoles frecuentemente ante los prusianos. Al mismo tiempo, ofrecían a las tropas alemanas una recepción hospitalaria. Sin embargo, Alsacia y Lorena fueron excepciones. Por extraño que resulte, es allí donde hubo brotes de resistencia patriótica, como pensados para desengañar a los alemanes que persisten en considerar a esas provincias como puramente germánicas. Cuando el patriotismo se convierte en traición. Sin duda, los estratos privilegiados de la sociedad francesa hubieran deseado situar a su país en la posición de un poder impotente otra vez, de un poder espléndido e impresionante entre el resto de las naciones. Pero junto a ello se les movía también la codicia, el deseo de amasar dinero, el espíritu de lucro rápido y el egoísmo antipatriótico, cosas que inclinaban a sacrificar la propiedad, la vida y la libertad del proletariado en aras de alguna ventaja patriótica, pero a estar en contra de todo cuanto implicara renunciar a alguno de sus propios privilegios beneficiosos. Preferirían someterse a algún yugo extranjero que entregar parte de su propiedad o admitir una nivelación general de derechos y patrimonios. Esto queda plenamente confirmado por los acontecimientos que tienen lugar ante nuestros ojos, cuando el gobierno del señor Thiers anunció oficialmente a la Asamblea de Versalles la conclusión del Tratado de Paz definitivo con el Gabinete de Berlín, en virtud del cual las tropas alemanas se comprometían a abandonar las provincias ocupadas de Francia en septiembre. La mayoría de esa asamblea, que representaba una coalición de las clases privilegiadas francesas, estaba visiblemente deprimida. La cotización de los valores franceses que representan esos intereses privilegiados, mejor aún que la propia asamblea, bajó con el anuncio como si presagiaran una verdadera catástrofe estatal. Resultó que para los privilegiados patriotas franceses, esos representantes del valor burgués y la civilización burguesa, la presencia odiosa, forzada y vergonzosa del victorioso ejército de ocupación era una fuente de consuelo, era su tranquilidad y salvación, y en su pensamiento la retirada de ese ejército quería decir ruina y aniquilación. Es obvio entonces que el extraño patriotismo de la burguesía francesa busca su salvación subyugando vergonzosamente al propio país. Quienes lo duden deben leer las revistas conservadoras. Abrid las páginas de cualquiera de esas revistas y descubriréis que amenazan el proletariado francés con la legítima ira del príncipe Bismarck y su emperador. Esto es en verdad patriotismo. Sí, simplemente piden la ayuda de Alemania contra la amenazadora revolución social en Francia. Solo el proletariado urbano es genuinamente patriótico. Podemos decir con pleno convencimiento que el patriotismo solo se ha preservado entre el proletariado urbano. En París, como en todas las demás ciudades y provincias de Francia, solo el proletariado exigió armas al pueblo y llevar la guerra hasta el final. Y cosa extraña, fue precisamente esto lo que despertó el mayor odio entre las clases poseedoras, como si se ofendieran porque sus hermanos menores, según la expresión de Gambetta, mostrasen más virtud y lealtad patriótica que los hermanos mayores. El patriotismo proletario tiene una perspectiva internacional. Sin embargo, las clases privilegiadas estaban parcialmente en lo cierto. El proletariado estaba movido completamente por un patriotismo en el sentido antiguo y estrecho de la palabra.
El verdadero patriotismo es desde luego un sentimiento muy venerable, pero también mezquino, excluyente, antihumano y a veces pura y simplemente bestial. Solo es patriota coherente quien, amando su propia patria y todo lo suyo, odia también apasionadamente a todo lo extraño, cosa que constituye la imagen misma, podríamos decir, de nuestros eslavófilos. No hay una sola huella de este odio en el proletariado urbano de Francia. Al contrario, en la última década, o se podría decir a partir de 1848 e incluso mucho antes, la influencia de la propaganda socialista hizo surgir en su seno un sentimiento fraternal hacia todo el proletariado que fue de la mano con una indiferencia no menos decisiva hacia la llamada grandeza y gloria de Francia. Los trabajadores franceses se oponían a la guerra emprendida por Napoleón III y en la víspera de esa guerra declararon abiertamente en un manifiesto firmado por los miembros de la sección parisina de la Internacional su actitud fraterna hacia los trabajadores de Alemania. Los trabajadores franceses no se armaban contra el pueblo alemán, sino contra el despotismo militar alemán. Fronteras de la patria del proletariado. Las fronteras de la patria del proletariado se ha ensanchado hasta el extremo de comprender actualmente al proletariado de todo el mundo. Naturalmente, esto es lo opuesto de la patria burguesa. Las declaraciones de la Comuna de París son en este sentido muy significativas y las simpatías mostradas ahora por el proletariado francés, favoreciendo incluso una federación basada sobre el trabajo emancipado y la propiedad colectiva de los medios de producción, ignorando diferencias, nacionalidades y fronteras estatales. Prueba que en lo que se refiere al proletariado francés, el patriotismo estatal es cosa enteramente del pasado. El patriotismo burgués ejemplificado por 1870. Digan lo que digan los patriotas del Estado francés, y por mucho que actualmente alarden, es obvio que Francia está condenada como Estado a una posición de segundo orden. Además, tendrá que someterse a la jefatura suprema, a la influencia amistosa y solícita del Imperio Germánico, tal como el Estado italiano debió someterse antes de 1870 a la política de la Francia imperial. Quizá la situación conviene a los especuladores franceses que se consuelan con el mercado mundial de títulos cotizables en bolsa, pero es poco halagadora desde el punto de vista de la vanidad nacional alimentada por los patriotas del Estado francés. Hasta 1870 se podría haber pensado que esta vanidad era lo bastante fuerte para hacer pasar incluso a los campeones más obstinados de los privilegios burgueses al campo de la revolución social, aunque solo fuera para salvar a Francia de la vergüenza de ser ocupada y conquistada por los alemanes. Pero nadie puede esperar esto de ellos tras lo que aconteció en 1870. Todos sabemos ahora que soportarán cualquier humillación, que incluso se someterán a un protectorado germánico antes de abandonar su provechosa dominación sobre el propio proletariado. La adoración de la propiedad es incompatible con el verdadero patriotismo. La destrucción de la propiedad es incompatible con la conciencia burguesa, con la civilización burguesa, construida enteramente sobre una adoración fanática de la propiedad. El ciudadano o burgués abandonará vida, libertad y honor, pero no entregará su propiedad. El pensamiento mismo de su usurpación, de su destrucción por cualquier propósito, le parece sacrilegio. Por esto jamás permitirá que sus ciudades o casas sean destruidas, como exigen las finalidades de la defensa. De ahí que los burgueses franceses de 1870 y los ciudadanos alemanes de 1813 se rindieran tan fácilmente a los invasores. Hemos visto cómo bastaba que los campesinos pasasen a ser propietarios para que se vieran correspondidos y perdiesen la última chispa de patriotismo. A los ojos de todos esos ardientes patriotas, como también para la opinión históricamente verificada del señor Jules Favre, la revolución social supone para Francia un peligro mayor incluso que la invasión por tropas extranjeras. Mucho me gustaría creer que, si no todos, al menos la mayoría de esos valiosos ciudadanos sacrificarían gustosamente sus vidas para salvar la gloria, la grandeza y la independencia de Francia.
Pero por otra parte, estoy seguro de que una mayoría más amplia preferiría ver a su noble Francia sometida al yugo temporal de los prusianos que debe su salvación a una verdadera revolución popular, que inevitablemente destruiría de un solo golpe la dominación económica y política de su clase. De ahí su indulgencia indignante, pero forzada ante los partidarios, tan numerosos y desgraciadamente tan poderosos todavía, de la traición bonapartista. Y de ahí su apasionada severidad, la persecución sin piedad desatada contra los revolucionarios sociales, estos representantes de la clase trabajadora que fueron los únicos en asumir seriamente la liberación del país del yugo extranjero.